buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por su presencia y gracias por su interés en aprender un poco más acerca de codificación médica. Vamos a dar inicio respetando el tiempo y pues me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes esta noche. Esta es la segunda, no es la segunda parte, pero decidimos hacer de nuevo este webinar que se programó para la semana pasada, dado que teníamos un cupo limitado, el cual se llenó, y hubo algunas personas, algunos doctores que no lograron registrarse y no tuvieron la oportunidad de verlo. Así que decidimos repetirlo el día de hoy y vamos a dar comienzo. Algunos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Ítalo Marroquín, soy socio fundador y director de operaciones de Intelimédica S.A. Estudié medicina en la Universidad de San Carlos, estudié también administración de empresas de seguros y fianzas en la Universidad Galileo. Soy exalumno del programa Pathway de la Universidad de Brigham Young y soy en la actualidad estudiante de codificación médica en American Medical Billing Association. Tengo más o menos un poco más de 15 años de estar trabajando en codificación médica y asesoría administrativa para servicios de salud. Si ven alguno de estas instituciones, si alguno de estos logos es alguna institución para la cual ustedes trabajan, les agradezco de todo corazón la confianza depositada. Estoy seguro que han visto en redes sociales o en YouTube o en Pinterest, en diferentes medios digitales, que está de moda el término hack, life hack. Entonces decidimos compilar lo que serían los mejores life hacks basados en codificación médica para podérselos traer el día de hoy a ustedes y que puedan aprender esos truquitos que resultan muy, muy útiles. Si buscamos en Google la definición de life hack, vamos a encontrar que es cualquier acción que resuelve un problema, significa una tarea, reduce la frustración o nos hace más productivos en nuestro diario vivir. Y eso es precisamente lo que queremos hacer con estos 8 life hacks que les traemos el día de hoy, que están enfocados en codificación médica, que como todos estoy seguro, han tenido la oportunidad ya sea de trabajar con alguna compañía aseguradora o conocen a alguien, algún colega que ha trabajado con aseguradoras, sabrán que las guías CPT y la codificación médica pues es el gold standard para el cálculo objetivo de honorarios. Así que sin más preámbulo vamos a empezar con el primer life hack. Conocer las secciones de la tabla de valores relativos de California. Es importante identificar las secciones que conforman la tabla. Estas secciones se pueden dividir en las siguientes: evaluación y manejo, que es la sección que contiene todos los códigos que se utilizan para tarificar el trabajo de la evaluación del paciente. Entiéndase, cada vez que se conoce a un paciente o que se atiende a un paciente que ya ha sido establecido, el trabajo de hacer la investigación a través de una anamnesis sobre los síntomas y signos que está padeciendo este paciente, llegar a una conclusión diagnóstica o al menos a una impresión clínica, y el trabajo de hacer el examen físico para terminar de recabar información que sea útil para llegar a un diagnóstico, más la toma de decisiones dependientes de la complejidad del caso y del tiempo que el médico permanece frente a frente con el paciente o por lo menos en la misma unidad. Entonces aquí vamos a encontrar códigos que nos ayudan a calcular los honorarios cuando se atiende a un paciente, ya sea en la clínica o ya sea en el hospital, en la unidad de emergencia, en el piso, en intermedios o en las unidades de intensivos.
también incluye los códigos para tarificar todo lo que es telemedicina, que ahora muchos de ustedes estoy seguro que tuvieron la oportunidad de poner en práctica debido a la situación de pandemia y pues existen códigos que sirven para tarificar todas esas atenciones que tienen los médicos donde preguntan qué es lo que le está pasando al paciente, tratan de investigar y encontrar un diagnóstico para diseñar posteriormente un plan terapéutico. La segunda sección es la sección de anestesia, contiene los códigos que le van a servir a los anestesiólogos para tarificar sus honorarios. Esta clasifica los códigos de acuerdo al sitio anatómico donde se está llevando a cabo el procedimiento quirúrgico y depende de eso, del procedimiento quirúrgico que está realizando el cirujano, ¿verdad? Y es en base a eso que establece el código que se va a utilizar. Además, también incluye dos sets de modificadores. Uno son los modificadores circunstanciales, que son los que alteran el valor del cálculo dependiendo de las circunstancias en las que se encuentra un paciente. Y también se encuentra el set de modificadores por estatus físico que varían y modifican el valor de los honorarios dependiendo del estado actual del paciente, ¿verdad? Luego está la sección de cirugía. Esta es la sección que más se conoce, es la que más utilizan las diferentes aseguradoras en Guatemala. Es también la sección más grande, es la que contiene los códigos para la tarificación de todos los servicios que son invasivos o mínimamente invasivos con fines diagnósticos o terapéuticos. Posteriormente está la sección de patología, que incluye la toma y análisis de muestras de laboratorio y estudio de tejidos. Todo eso se encuentra codificado dentro de esta sección. En la actualidad en Guatemala no se utiliza, las aseguradoras no utilizan esta sección. Uno que otro código, por ejemplo, estudiar los aspirados de médulas óseas y este tipo de los frotes periféricos también. Hay algunas aseguradoras utilizan uno que otro código de esta sección, pero realmente no existe en Guatemala un arancel definido para esta sección. Es bastante complicado por definir un arancel, principalmente porque en Guatemala ese trabajo se le delega casi en su totalidad a los químicos biólogos. Entonces, a diferencia en Estados Unidos, donde hay muchos médicos hacen las tomas de sus muestras ellos mismos y pues pueden codificarlas con esta sección. La siguiente es la sección de radiología, que incluye todos los códigos para calcular los honorarios referentes a la evaluación de imágenes, ya sea rayos X, fluoroscopía, tomografía, resonancia magnética. También incluye los códigos para todo lo que es supervisión radiológica para procedimientos, digamos, guías ultrasonográficas para hacer una punción, para tomar una biopsia, para colocar un catéter. Todo eso está incluido dentro de esta sección. En la actualidad en Guatemala sí se utiliza. Ahí la mayoría de aseguradoras tienen ya un arancel definido que generalmente no lo incluyen en los contratos, pero sí ya lo tienen definido y entonces es importante conocerla porque hay muchos procedimientos que se llevan a cabo que se hacen bajo supervisión radiológica, ya sea por fluoroscopía, ya sea por ultrasonido o a través de una guía. Y si el cirujano está llevando a cabo esa guía o está siendo irradiado durante el procedimiento, puede buscar códigos que le agreguen honorarios a su código quirúrgico, ¿verdad? Al código del procedimiento principal. Y por último, una de las secciones más importantes y que pasa muy desapercibida es la de medicina no quirúrgica. Incluye todos los códigos para todos aquellos procedimientos que son diagnósticos o terapéuticos, pero no son lo suficientemente invasivos como para que se consideren quirúrgicos. Dentro de esta sección se encuentran códigos muy, muy interesantes. Por ejemplo, la codificación para administración de medicamentos están incluidas en esta sección. Si usted administra un medicamento
ya sea por vía intravenosa, ya sea por infusión intravenosa, si administra quimioterapia, ahí está la codificación de las diferentes quimioterapias y la manera como se administran. Todo eso está incluido ahí. Las aseguradoras sí han definido un arancel para poder calcular los honorarios. Y entonces es muy importante conocerla. También vamos a encontrar en esta sección todos los códigos que se relacionan con el manejo de ventilación mecánica invasiva y no invasiva, CPAP, cardiología diagnóstica, cardiología intervencionista también están incluidos en esta sección. ¿Por qué es importante que conozcamos las secciones de la tabla? Pues sencillamente porque al conocer las secciones de la tabla y saber qué códigos podemos utilizar de una u de otra sección, nos permite identificar todos los servicios que se presta a algún paciente que muchas veces no los tomamos en consideración. Como les explicaba, es muy frecuente que cirujanos que colocan un catéter central, por ejemplo, lo hacen bajo una guía ultrasonográfica y codifican el procedimiento de la colocación del catéter, pero se les olvida o no saben que pueden cobrar además la guía ultrasonográfica de la introducción de ese catéter. Entonces, es muy importante y les voy a dar unos ejemplos más adelante. Conocer todas las secciones de la tabla y saber qué códigos son los que podemos utilizar de cada una expresa mejor la complejidad de los casos. Es una muy buena manera de hacerle entender a la aseguradora que un paciente está más o menos delicado. Además, hay que tomar en cuenta de que las aseguradoras no conocen a los pacientes, no los tienen enfrente y no los van a tener, no los van a evaluar, ¿verdad? Entonces, ellos se basan para poder hacer la tarificación de cuánto van a pagar por honorarios, tienen que basarse sí o sí en la documentación y por eso es que es importante que los médicos aprendan a informar lo que están haciendo con un paciente en función de conocer estas secciones de la tabla. Y sirven también para comunicar el tiempo y esfuerzo que se brinda a estos pacientes. Hay pacientes que están en estados muy delicados, que requieren múltiples exámenes de diagnóstico, pacientes que requieren el trabajo de diferentes disciplinas médicas al mismo tiempo y hace la toma de decisiones mucho más compleja. Los pacientes a los que se les tiene que dar un plan educacional muy amplio a sus familiares, planes educacionales que duran muchas veces inclusive más tiempo que lo que dura la visita en sí. Entonces, esas cosas tenemos que aprender a identificarlas para ubicar el código adecuado en la tabla y utilizar eso para un cálculo mejor de los honorarios médicos. Quiero aprovechar para pedirles que veo que no somos tantos, entonces si en algún momento alguien tiene alguna pregunta, pues podemos irla abordando en el camino. Solo sería que active su micrófono y la mencione. O si no, la podemos, si ya sea que se acuerden después, la podemos evaluar hasta el final. Eso haría que toda la charla pues se desarrolle mucho más rápido. Lo dejo a su criterio, pero con mucho gusto vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Y si tienen alguna pregunta que no da tiempo de resolver durante la charla, nos la pueden comunicar a través del chat del Zoom y nosotros le vamos a dar lectura. Si no da tiempo de hacerlo durante esta charla, les vamos a contestar vía email. ¿De qué depende que la aseguradora considere que vaya a pagar todos esos códigos que ya aprendimos a identificar en las diferentes secciones de la tabla? Les mencionaba anteriormente que depende mucho de la documentación adecuada. Como les mencionaba, es importante entender de que la aseguradora no tiene al paciente enfrente, no lo va a evaluar y depende absolutamente de lo que el médico está escribiendo en sus notas de evolución, en sus informes, y es importante que tengamos el cuidado de escribir, redactar con el mayor detalle posible, no solo las circunstancias, sino el examen que se está llevando a cabo. Qué tan amplio es el examen físico, qué tan amplio es el interrogatorio,
cómo encontró heridas operatorias, qué hizo con esas heridas operatorias, cuánto tiempo se tuvo que platicar con los familiares, qué tan difícil son las decisiones que se deben de tomar. Todo eso debe ir reportado. Yo, pues en el tiempo que tengo que trabajar en codificación médica, he visto algunos casos donde hay médicos que se limitan a escribir notas de evolución donde dice paciente evolucionando ok, y eso es todo. Entonces, no podemos pretender cobrar honorarios adecuados por esa visita cuando la nota en sí no dice nada. No está diciendo qué hizo con el paciente, no está diciendo que llegó al cuarto, que le habló, que lo interrogó, que revisó sus heridas, que hizo curaciones. No está expresando nada de eso, ¿verdad? Tampoco está indicando cuánto tiempo le demoró hacer esa visita. Básicamente solo dice el paciente está evolucionando ok, que es una información que bien se pudo haber obtenido a través de una llamada telefónica. Entonces, mucho ojo con eso. Mi recomendación es tener el tiempo y el cuidado de poder documentar adecuadamente todos los servicios y todo lo que se está haciendo con el paciente. ¿De qué más depende? Depende también del conocimiento sobre las reglas y modificadores. Todas las secciones perdón, de la tabla de California tienen reglas y modificadores propias de cada sección. Las reglas son los lineamientos que se establecen la forma como se deben de aplicar los códigos. Y los modificadores son todas aquellas circunstancias que pueden alterar el valor de la codificación en general. Entonces, como la medicina y el trabajo, el actuar médico, no es un menú de pasos que se deben de seguir, ¿verdad? Y en base a eso se toma una decisión terapéutica, deja muchas áreas grises que muchas veces es difícil de transformarlas en un cálculo de honorario, transformarlas en moneda, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos el conocimiento adecuado de las reglas y los modificadores que pueden aplicar, es más fácil comunicarle al pagador por qué es que se están aplicando y por qué es que van a alterar el valor del trabajo que se está haciendo. Y también depende mucho de habilidades de comunicación y negociación. En la actualidad las aseguradoras son bastante cerradas en muchos aspectos. Hay muchas organizaciones de aseguradoras que son muy poco receptivas ante la información o ante lo que un médico tenga que decir, ¿verdad? Lamentablemente se han convertido han llegado a desarrollar cierta desconfianza sobre lo que los médicos reportan y a veces es difícil que ellos comprendan lo que los médicos están tratando de expresar, y por eso es que es importante que cuando se vaya a hacer negociaciones o se quiera explicar el por qué se están eligiendo estos códigos para este paciente, es importante que el médico o el personal administrativo que se encarga de eso en sus hospitales o en sus clínicas aprenda a desarrollar habilidades de comunicación y negociación. De esta manera pueden abordar de una más eficientemente a las aseguradoras, a los ejecutivos de las aseguradoras, y van a tener un mucho mejor resultado a la larga. Algunos ejemplos de por qué es importante conocer las secciones de la tabla. No es lo mismo para un cirujano reportar una colecistectomía videolaparoscópica contra que el cirujano haga una nota de la interconsulta inicial que se le hizo y luego la nota operatoria de la colecistectomía videolaparoscópica. Está dejando de percibir honorarios por esa interconsulta inicial si no sabe que tiene un código que puede aplicar. Otro ejemplo no es lo mismo para un anestesiólogo reportar el manejo de analgesia en infusión continua diaria que reporte a través de la evolución que él fue llamado como interconsultante, evaluó al paciente y determinó que hay necesidad de dejar una infusión analgésica. Ese ya es un código de evaluación y manejo. Además, lo tuvo que canalizar.
es otro código, la canalización de la vía periférica. Y luego el manejo diario de la analgesia en infusión continua, una nota donde explica cuáles son las dosis y qué modificaciones hace a las dosis y cómo está evolucionando el paciente en términos de dolor. Eso, hacer ese reporte completo le va a hacer merecedor de 3 códigos en lugar de uno solo al día. Otro ejemplo también es con los neonatólogos. Hay neonatólogos que reportan que evaluaron a un RN prematuro y luego solo hacen sus notas en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero hay otros neonatólogos que conocen bien las secciones de la tabla de California y hacen su nota de la evaluación inicial del RN prematuro. Luego hacen una nota bastante extensa donde explican todos los esfuerzos que se hicieron para estabilizar a ese paciente y ya dejarlo en la unidad de cuidados neonatales intensivos. Y además hace una nota de la toma de gases o de la colocación de catéteres umbilicales y además hace posteriormente la nota de cada visita que hace en el intensivo. Entonces, si se dan cuenta, pues todo ese trabajo también lo hizo el primero. Lo único es que no lo reportó y si no lo reporta, difícilmente va a poder cobrar honorarios por ello. Hasta aquí la primera parte, el primer hack del uso efectivo de la tabla de California. Y vamos a seguir avanzando. Esto es algo, los NCCI Edits, es algo que me interesa mucho que los médicos sepan aquí en Guatemala, porque es algo que no es nuevo, pero que recientemente está siendo implementado por las aseguradoras y es importante que lo conozcan. ¿Qué es NCCI Edits? La NCCI es la National Correct Coding Initiative que creó el Center for Medicaid y Medicare Services. Medicaid y Medicare es como el homólogo del Seguro Social aquí en Guatemala. Y ellos tienen una oficina que se dedica a codificación, que se llama CMS. Y el CMS creó la National Correct Coding Initiative con el fin de prevenir de que hayan malos cobros a través de codificación. Lo que principalmente trata de hacer la NCCI es definir qué códigos sí se pueden combinar con cuáles otros y qué códigos no se pueden combinar bajo ninguna circunstancia. En el 2010, en septiembre, la ley Affordable Care Act motiva y propone que todos los carriers de seguros en Estados Unidos, incluyendo los seguros privados, se aboquen a NCCI Edits para mejorar los cobros que hacen los proveedores médicos a través de codificación. Así que ya no, en ese momento dejó de ser un recurso para CMS, sino que se convirtió ya para todas las instituciones, hablando del país, Estados Unidos. Dentro de la NCCI tenemos dos tipos de edits. Están los Procedure to Procedure, que establecen qué códigos, ya sea de estos dos sistemas, CPT, que es el que usamos actualmente en Guatemala, y HCPCS, que es otro que es más amplio, que todavía no se usa en Guatemala. Lo que establece es qué pares de códigos no se pueden combinar, qué pares de códigos se pueden combinar bajo ciertas circunstancias o bajo ciertos modificadores y qué pares de códigos sí se pueden combinar. Entonces, en la actualidad, lo que está sucediendo es que hay algunas compañías aseguradoras como Pan American Life en Guatemala, como Seguros GIT, también por ahí Mediprocesos RPN también se ha abocado con esta información y la utilizan para definir de manera tácita que no van a pagar un código porque NCCI indica de que no se puede combinar con otro. Ahora, esto es discutible bastante y ya van a ver por qué en el siguiente slide. También establece otro tipo de edits que se llama MUEs, Medically Unlikely Edits, que establece el máximo valor de unidades que se va a pagar por uno u otro código. ¿Cómo debemos lidiar con los NCCIs en Guatemala? En esencia, debemos considerar como inválidos todos los edits que aparecen en NCCI, excepto cuando los procedimientos son más que obvio que son inherentes uno de otro.
Un ejemplo que puse aquí y que de hecho algunas aseguradoras lo autorizan, dependiendo de ciertas circunstancias, es el reporte de una hernioplastia umbilical durante un procedimiento laparoscópico mayor. Se considera la hernioplastia umbilical como inherente al procedimiento mayor porque se coloca un puerto umbilical. Entonces, al hacer eso, al quitar el puerto hay que reparar el defecto, entonces lo consideran como parte del procedimiento mayor y por eso no otorga honorarios adicionales por dicho procedimiento. Salvo en algunos casos donde se documenta muy bien la hernia antes de la cirugía y se documenta, inclusive con fotografías o con video, donde se demuestra de que sí había un defecto herniario muy grande que había necesidad de reparar y que no es solo el trabajo de cerrar el puerto. ¿Qué otro punto que debemos tomar en cuenta con NCCI es los NCCI edits no son parte de las guías CPT y tampoco son publicados por la American Medical Association, que es la dueña de las licencias para el uso de CPT, que es en esencia la tabla de California. Así que si ustedes revisan en sus contratos se van a dar cuenta de que lo que está establecido es que se utilice tabla de California. Si eso es así, entonces NCCI no es parte de la tabla de California, sino que es de CMS, para Medicare y Medicaid Services, y por eso no deberíamos de aceptar. Como les explicaba antes, el uso de NCCI Edits no figura dentro de los contratos suscritos con las aseguradoras. Podría apostar que en la actualidad en Guatemala no hay ni un solo contrato con alguna compañía aseguradora que tenga una cláusula o un anexo que establezca que se puede utilizar los NCCI Edits, ya sea por la aseguradora o por el proveedor médico. Entonces, si no es parte de nuestro contrato, no deberíamos de sentirnos obligados a aceptar esas disposiciones. Al final de cuentas, la aseguradora tiene el derecho de decidir qué códigos van a pagar o no, ¿verdad? Pero es muy importante que entendamos cuál es nuestra posición como proveedores médicos en esa negociación, ¿verdad? En esa toma de decisiones que la mayoría de veces es unilateral de parte de las aseguradoras. Los NCCI Edits solo se pueden consultar en la actualidad a través de plataformas digitales que están en inglés y que son pagadas en línea. Obviamente en muchas ocasiones la aseguradora no es transparente en decir qué plataforma está utilizando y muchas veces ni siquiera saben utilizar correctamente la plataforma, ¿verdad? Se limitan solo a establecer, hay un sistema para decidir qué códigos sí, qué códigos no aplican a través de NCCI y yo tengo muchas dudas y he tenido la experiencia donde la explicación de por qué decide la compañía aseguradora aplicar ese NCCI Edit para no pagarme un código no está para nada clara y se hace evidente de que no conocen cómo utilizar ese sistema y cómo decidir, solo ven como hacen a ojo de halcón, diría yo, ven qué códigos aparecen y dicen esta es columna 1 y columna 2, entonces no se pueden combinar. Y eso no siempre es así, hay reglas para poder aplicar eso y yo seriamente cuestiono las habilidades de las aseguradoras, algunas, para poder aplicar estos sistemas adecuadamente. Así que no deberíamos de confiar tampoco en solo el hecho de que ellos digan que aparecen en NCCI Edits. Se mantienen constantemente actualizadas. Las NCCI Edits a través de estas plataformas digitales están en constante actualización. Todos los años tienen nuevas ediciones. Y no es congruente que una aseguradora aquí en Guatemala utilice una tabla de California del año 1994 y se rehúse a utilizar una tabla actualizada, pero sí aplica las NCCI Edits que están actualizados al año. Entonces hay un como doble estándar ahí que deberíamos que los proveedores de servicios hospitalarios o proveedores médicos deberíamos de ejercer y hacer valer
que no es congruente la forma como que se utilizan estas herramientas para la tarificación de honorarios. Entonces, al final de cuentas, como les mencionaba, la aseguradora tiene el derecho de decidir qué códigos iba a pagar y qué códigos no. Ahora bien, si ellos utilizan los NCCI edits, entonces ese código que no están pagando se convierte en un gasto no cubierto. Y al convertirse en un gasto no cubierto, el proveedor tiene el derecho, y debería de ser obligatorio inclusive, de cobrarlo directamente al asegurado, quien es al final el último responsable de su cuenta. Y eso es en lo que respecta a NCCI Edits. El tercer hack es el modificador 50 para bilateralidad. Este modificador aplica únicamente para códigos de cirugía. Y hicimos una traducción de la redacción del descriptor del modificador 50 según la tabla de California, y lo que dice es lo siguiente. A menos que se identifique de manera diferente en los listados, ya les voy a explicar a qué se refiere de manera diferente. Cuando haya un procedimiento bilateral que agregue tiempo o complejidad significativos durante un mismo evento quirúrgico, se debe identificar primero el primero o de mayor valor, y luego se agrega el contralateral al 50% del valor del anterior. Cuando a lo que se refiere en esta descripción que dice cuando se identifique de manera diferente en los listados, hay muchos códigos a los que no aplica el modificador 50 por diferentes razones. Una de ellas puede ser que el código tenga un código add-on o additional, que es un código que se suma al anterior para agregar valor cuando cambian las circunstancias. Por ejemplo, cuando se trabajan espacios interdiscales, el primer espacio trabajado tiene un valor y los siguientes tienen un valor diferente, pero se codifican a través de una add-on code que agrega un valor en unidades que es menor, pero lo calcula al 100%. Entonces, en ese tipo de procedimientos ya no aplica el modificador 50. Algunos otros códigos en su descripción dicen each o each additional o separate procedure. Todo esto indica de que uno puede utilizar de manera diferente esos códigos, pero no aplica el modificador 50. Perdón. Otra de los requisitos para poder aplicar el modificador 50 es que sea el mismo procedimiento que se está haciendo de un lado, se haga del lado contrario. Eso significa de que el mismo código que se va a utilizar del lado derecho se va a utilizar para codificar el procedimiento del lado izquierdo. Si por alguna razón el contralateral es un poco diferente el procedimiento al anterior, entonces el modificador ya no aplica tampoco. También no se puede aplicar el modificador de bilateralidad cuando en la descripción del código establezca que el código aplica para uno o varios procedimientos iguales. Por ejemplo, excisiones de masas retroperitoneales, el descriptor del código dice una o varias masas. Entonces, independientemente del número de masas que se trabajen, que se estén resecando, el código no se le pueden aplicar modificadores, sino que el mismo código aplica para la excisión de todas. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo aplican las aseguradoras en la actualidad este modificador? Y les voy a mostrar por qué lo hacen de manera incorrecta. Obviamente no todas lo hacen, pero muchas veces lo hacen, y es importante que lo conozcamos para identificar cuando están haciéndolo de manera equivocada. Vamos a tomar este ejemplo. La safenectomía ablativa en ambos miembros inferiores más ligadura de perforantes del miembro inferior derecho. Entonces, se hizo el mismo procedimiento en la pierna derecha que en la izquierda, que es la safenectomía ablativa. Esta tiene el código 36479. Y le aplicamos el modificador 50, porque se hizo en ambos lados. Y luego hay otro procedimiento que es la ligadura de perforantes en miembro inferior derecho, cuyo código es el 37760. Si nos vamos a
hacer el ejercicio nos damos cuenta que el primer código 36479 da 8.1 unidades y ese se calcula por ser el mayor de acuerdo al modificador 51 de procedimientos múltiples al 100%. Entonces aquí es donde las aseguradoras lo hacen de manera incorrecta. Ellos aplican el modificador 50 y agregan un segundo código que es el mismo código que el primero, 36479, 8.1 unidades al 50% del valor del anterior. Hasta ahí vamos bien. 8.1 más la mitad de 8.1 y luego el tercer código, ellos ya les siguen aplicando el modificador de procedimientos múltiples que da 4.9 unidades y lo que hacen es que lo calculan al 25% de su valor. Haciendo ese ejercicio, el total de unidades que va a pagar la aseguradora es de 13.3 unidades. A simple vista, pareciera que la aseguradora lo calculó bien y aplicó bien el modificador. La regla dice, se calcula al 50% del valor del anterior, ¿verdad? Pero en realidad no lo está aplicando bien y ahora les muestro por qué. La manera correcta de hacerla es la siguiente. La safenectomía tiene el código, ya lo vimos, 36479. Al sumarle el modificador 50, le aumentamos el 50% de su valor para un total de 12.15 unidades. Este valor de unidades se convierte entonces en el procedimiento principal y por ende estos 12.15 unidades se debe de pagar al 100%. Y luego la ligadura de perforantes en miembro inferior derecho, cuyo código es el 37760, se le aplica el modificador de procedimientos múltiples y por ser este el de segundo valor más alto, se calcula al 50% de su valor y no al 25% como lo calculó la aseguradora en el ejercicio anterior, dando un total de 14.6 unidades. Entonces, como lo están haciendo algunas aseguradoras en la actualidad aquí en Guatemala, el médico está dejando de percibir 1.3 unidades que en un hospital tipo A se transforma un poco más de 1,000 quetzales por ese procedimiento. Entonces, ¿verdad que es importante entender esa matemática que se hace ahí con los modificadores? Claro que sí, se pierde dinero valioso y no se está reconociendo el trabajo como debería de reconocerse cuando no sabemos aplicar correctamente los modificadores. Seguimos avanzando. Vamos con el cuarto hack, las suturas de heridas cortocontundentes. Las suturas son parte de la sección de cirugía y son de los códigos más peculiares de toda la tabla. Son tan particulares que tienen su propio set de reglas. Y lo que hace la tabla de California es que tiene todo el esquema de reglas de cómo debe de utilizarse y cómo se deben de codificar. Lo que hace la tabla de California es que clasifica las heridas cortocontundentes en tres grandes grupos. Las heridas simples, que son heridas que que se cierran solo en un plano, generalmente son lineales. Heridas intermedias, que son heridas que generalmente se suturan en uno o dos planos, tal vez un poco más difíciles en configuración, o son lineales, pero son muy profundas y se tienen que cerrar en dos planos, entonces se consideran como intermedias. Y heridas complejas, que son heridas donde hay pérdida de sustancia, donde hay necesidad de ampliación de la herida, donde hay necesidad de regularización de bordes, donde hay que suturar en más de dos planos. Heridas estrelladas también son consideradas como complejas. Entonces, la tabla establece diferentes grupos de sitios anatómicos para cada una de estas clasificaciones y dependiendo de esas circunstancias que les mencioné anteriormente, esas características de las heridas, se determina si la herida es simple, intermedia o compleja. Y ya dentro de cada clasificación se toma en cuenta la longitud de la herida. Según la tabla de California, la longitud de las heridas debe tomarse cuando la herida ya está suturada. Eso hace obviamente que la herida sea más corta
que cuando la encontramos con el paciente cuando recién llega a la emergencia. Entonces, esa es la regla. En la actualidad en Guatemala es usual y acostumbrado que se mida la herida antes de suturarla, pero es muy importante que se documente bien. Y para documentarla bien no hay otro recurso mejor que las fotografías. Ahora bien, la regla de oro de la codificación de las suturas es que las heridas de misma complejidad y misma localización se suman sus longitudes para utilizar el código que corresponde. Entonces, si tenemos diferentes heridas intermedias en miembros superiores, vamos a sumar la longitud de todas y la longitud total es la que nos va a decir qué código debemos utilizar. Veamos este ejemplo. Esto es bien fácil, de hecho estoy seguro que los cirujanos que nos acompañen han tenido la oportunidad de codificar sus suturas. Pero cuando se pone algo trucoso, algo complicado, es cuando la sumatoria de las longitudes da un número demasiado grande, que puede suceder y sucede con relativa frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Veamos este ejemplo. Calculemos el total de unidades para sutura de heridas complejas en miembros superiores que en total suman 32 centímetros. En el set de códigos de suturas de heridas, vamos a encontrar que las heridas complejas en miembros superiores, de acuerdo el código dice en brazos, brazos excluyendo manos y dedos, tiene un código que es el 13121 que otorga 2.3 unidades por sutura de heridas hasta 7.5 centímetros de largo. Pero la sumatoria de esas heridas de la misma complejidad da 32 centímetros. Y este es el código más grande. ¿Cómo podemos calcularlo? Si nos damos cuenta, 7.5 centímetros, que es la longitud máxima codificada, si lo multiplicamos por 4 nos da 30 centímetros. Eso significa que todavía nos deben 2 centímetros. Entonces existe otro código que es el 13120 que dice 1.5 unidades hasta 2.6 centímetros. Pero ¿qué pasa si sumamos todo eso? Sumamos 4 veces 7.5 más 2.6, nos da un número demasiado grande. De hecho, nos da como 10.8 unidades y no es congruente que se cobre 10.8 unidades, que es lo mismo que otorga la tabla de California por una hemicolectomía con anastomosis, ¿verdad? Por suturar estas heridas en los brazos. Entonces, no es congruente que se cobre eso, no se sale del mercado completamente. ¿Cómo debemos proceder? Esto, lo que les voy a contar ahorita, no es una regla de codificación, no figura como parte de las guías de codificación quirúrgica, pero es un ejercicio que hemos puesto en práctica los codificadores que trabajamos para hospitales y que las aseguradoras han aceptado bastante bien porque resulta ser un cálculo muy objetivo. Y lo que hacemos es sencillamente tomar el listado total de códigos que se van a aplicar y ejecutar el modificador 51 para procedimientos múltiples, donde establece que el primero o el de mayor valor se paga al 100%, el segundo de mayor valor al 50% y el tercero y subsiguientes al 25%. Entonces, si se dan cuenta, agarramos los primeros 7.5 centímetros y cobramos 2.3 unidades al 100%. Los siguientes 7.5 centímetros para ajustar 15 al 50%. El tercer set de 7.5 centímetros al 25%. El cuarto set al 25% y ahí ajustamos 30 centímetros. Y luego el último código 13120 que nos alcanza para los 2 centímetros también al 25%. Y el total de unidades que nos otorga es de 4.99. Cobrar 5 unidades por estas suturas es un cobro mucho más objetivo y mucho más lógico para este tipo de procedimiento. Entonces,
Nuevamente, las heridas de misma complejidad y misma ubicación se suman para utilizar el código correspondiente según la longitud total, y ya sabemos, ahora cuando tengamos heridas cuya sumatoria sea demasiado larga, podemos apalancarnos del modificador 51 para hacer un cálculo más exacto. Quinto hack, modificador 22, procedimientos inusuales. Los procedimientos inusuales y este modificador sirven para calcular, para establecer las circunstancias que pueden hacer que una cirugía se vuelva mucho más compleja y le agrega más tiempo o más dificultad a un procedimiento. Algunas de estas circunstancias pueden ser obesidad mórbida, ¿verdad? Donde hay mucho tejido que disecar para poder hacer un abordaje adecuado. Es dificultoso movilizar a estos pacientes en sala de operaciones. Tienen implicaciones respiratorias asociadas, cosas así. Eso puede afectar el trabajo que va a hacer el cirujano. Es muy importante que entendamos que este modificador 22 solo aplica para códigos de cirugía. Antecedentes médicos de radioterapia en el sitio donde se hace la cirugía también puede dificultar mucho el acceso y si lo reportan adecuadamente, se puede aplicar ese modificador. Hemorragias, ¿verdad? Si hay una hemorragia transoperatoria importante, se debe de describir con sumo detalle en la nota operatoria los problemas de visibilidad que provocaron, por qué se hizo más laborioso, por qué el procedimiento fue más laborioso a consecuencia de ese sangrado, ¿verdad? No tanto el riesgo, no es el riesgo de que el paciente se inestabilice o que hemodinámicamente se meta en problemas. No es el riesgo en sí, sino es la laboriosidad técnica del cirujano a consecuencia de este tipo de problemas, de estas circunstancias, ¿verdad? Variaciones o malformaciones anatómicas también pueden aplicar en algún momento si se expresa y se documenta porque esas variaciones realmente constituyeron un problema importante para el cirujano a la hora de hacer el procedimiento. Solo se puede usar con códigos de cirugía y pues al aplicarlo se aumenta el valor de la cirugía entre un 20 a 30% sobre el valor listado. No hay realmente una regla que establezca que es el 20 o es el 30, solo eso es más o menos el reembolso adicional que dan las aseguradoras en general. No solo en Guatemala, sino en Estados Unidos también. Veamos este ejemplo. Esta fue una paciente a la que se le estudió por un tumor importante que abrazaba carótidas y hubo que hacerle una cervicotomía anterior con disección de platisma, borde anterior del esternocleidomastoideo, disección de nervios hipogloso, espinal, vago, frénico, aseguramiento de la exposición de la carótida interna, disección cuidadosa de la masa hasta el borde superior. Hubo que hacer neuromonitoreo durante el procedimiento, eso no está aquí descrito. Se tuvo que hacer una disección muy cuidadosa de la masa en la bifurcación carotidia, hubo que hacer un análisis del nervio hipogloso, de hecho, este procedimiento que fue tan grande se hizo a través de un team quirúrgico, donde inclusive participaron maxilofaciales que tuvieron que ampliar a través de una fractura, ampliar el espacio para que los cirujanos vasculares pudieran trabajar de manera más cómoda la disección de la masa. Entonces, es un procedimiento sumamente delicado con circunstancias en contra por doquier, ¿verdad? Entonces, la aseguradora por todo ese trabajo autorizó 43.890 quetzales. Hubo una ronda ahí de negociación porque no se estaba de acuerdo, no considerábamos que esta cantidad era suficiente para expresar todo el trabajo que se tuvo que llevar a cabo. Entonces, habiendo hecho una excelente descripción del procedimiento y de por qué fue tan laborioso
logramos hacer una aplicación del modificador 22, el cual fue aceptado por la compañía aseguradora y se logró llevar los honorarios a 52,668 quetzales, con lo cual el team quirúrgico ya estuvo complacido y pues ahí se quedó la negociación de manera exitosa. Entonces, hay muchos procedimientos que, que tienen estas circunstancias especiales que pueden hacer valer aplicar el modificador 22. Ahora, mucho ojo, el modificador 22 también tiene sus limitaciones y hay algunas recomendaciones que yo les quiero hacer al respecto. Primero, no aplica el modificador 22 si existe un código específico para que describa mejor el procedimiento adicional o lo que se trabajó adicional durante el procedimiento. Por ejemplo, si durante la cirugía se perfora un intestino, un uréter, hay un código específico para la reparación de las perforaciones de intestino o las perforaciones de uréter. Entonces, la aseguradora no va a autorizar el modificador 22, pero sí va a autorizar el código adicional, que es la reparación de la perforación del intestino o la perforación del uréter, según sea el caso. Si existe un código específico que describa mejor lo que se tuvo que trabajar adicional, entonces ya no aplica el modificador 22, pero sí se puede aplicar el código propio del procedimiento adicional. Otra cosa que deben de tener mucho en cuenta es la frecuencia de su uso. Deben de tener mucho cuidado, no es lógico que todos los casos o que un mismo cirujano reporte modificador 22 con tantos pacientes tan seguido, ¿verdad? La tabla de California ha calculado las unidades tomando en cuenta una complejidad relativa de los procedimientos, ¿verdad? No ha calculado el valor de unidades como diciendo esto es en caso de que el procedimiento sea sin complicaciones y que se vaya al usuario. No funciona, no lo hace así, sino hay una complejidad relativa que establece. Hay pacientes en los que es más difícil y hay otros pacientes en los que los procedimientos se hacen bastante fáciles. Pero estas circunstancias muy, muy particulares que agregan tiempo significativo o complejidad técnica laboriosa significativa debe estar descrita en la nota operatoria. Obviamente debe de aparecer ahí. No podemos pretender que un récord operatorio muy escueto donde al final termina procedimientos sin complicaciones y no describe o a veces dice procedimiento laborioso, pero no dice por qué fue laborioso. Entonces no podemos aplicar el modificador 22 en esos casos. Y a eso se refiere el modificador 22. Ya vamos avanzando y ya casi vamos a terminar. Vamos por el sexto hack, el vocablo OR en la paroscopía. Esto tampoco figura como parte de las reglas de codificación, sin embargo, es aceptado bastante aquí en Guatemala. Hay algunos códigos, y esto es porque las aseguradoras aquí en Guatemala acostumbran mucho a aplicar la letra muerta, le llaman ellos, ¿verdad? A letra muerta, el récord operatorio no dice que le hicieron tal cosa. O a letra muerta, el convenio establece que se debe utilizar tal edición de la tabla. Entonces, a letra muerta, los médicos también pueden utilizar los descriptores de los códigos para que sean mejor tarificados sus honorarios. Y en este caso, por ejemplo, el código 56303, que de hecho es un código ya viejo, ya es un código de la sección del 2004 y ya no, en las guías actuales ya no existe. Tiene dentro de su descripción lo siguiente. Dice, laparoscopía quirúrgica con fulguración o excisión de lesiones del ovario o vísceras pélvicas o superficie peritoneal por cualquier método. Ojo, a letra muerta no dice fulguración y o excisión de lesiones del ovario y o lesiones de las vísceras pélvicas y o superficie peritoneal, o sea, no son inclusivas unas de las otras. Lo que significa que si durante el procedimiento se ejecutó fulguración y aparte excisión de una lesión de ovario
y aparte biopsias en vísceras pélvicas o en superficie peritoneal, estos códigos o el mismo código se puede aplicar varias veces según corresponda. ¿Por qué razón? Porque uno no incluye al otro. El mismo descriptor a letra muerta establece de que es o uno o el otro. Entonces, sí, espero que estarme expresando adecuadamente para que me comprendan. No son inclusivos uno de otro. Y las aseguradoras muchas veces van a tratar de, tal vez se trabajó mucha fulguración de focos endometriósicos, se quitó un quiste de un lado, de un ovario, se quitó un quiste del otro ovario, se quitó además un mioma y se hizo muchos procedimientos a través de la misma laparoscopía, que cada uno va a merecer un código. Entonces, las aseguradoras muchas veces solo quieren aplicar un solo código por todo el montón de procedimientos que se realizaron y de acuerdo al escritor, eso no es lo correcto. Por ejemplo, el caso que les mencionaba, ¿verdad? Esta paciente se le ejecutó durante la misma sesión quirúrgica una miomectomía, una oforectomía parcial derecha. A cada uno de estos tiene su propio código. Se le drenó un quiste ovárico en el ovario izquierdo. Hubo fulguración de focos endometriósicos y biopsia de pólipo endocervical. Entonces, si se dan cuenta, dentro de todas las codificaciones, cada uno de estos códigos describe correctamente el procedimiento y en el caso del drenaje del quiste de ovario y la electrofulguración del foco endometriósico, es el mismo código, pero como uno no es incluyente del otro, o sea, el drenaje, el quiste ovárico no es dependiente de los focos endometriósicos ni viceversa, entonces el mismo código se puede aplicar para cada uno de los procedimientos. Rápidamente, al séptimo hack, la codificación de la liberación de adherencias. Las aseguradoras en la actualidad no autorizan las adhesiólisis y no las autorizan no las autorizan porque consideran que son parte del abordaje. Digamos, si vamos a hacer una incisión o hay que introducir un laparoscopio y hay que buscar una lesión que hay que explorar y buscar una lesión, ellos consideran que liberar las adherencias es parte de esa entrada, de esa exploración. Entonces no lo pagan. También muchas veces los médicos reportan esas adherencias como laxas. Como tales no deberían de agregar mayor tiempo o dificultad al procedimiento y por eso las aseguradoras no lo cubren. También muchas veces los médicos no describen qué estructuras viscerales involucran esas adherencias, ¿verdad? Entonces, solo ponen liberación de adherencias como de cajón, como que fuese una plana, y eso las aseguradoras lo desestiman inmediatamente. Y también hay que cuidar mucho la frecuencia, ¿verdad? No es como muy congruente, como les mencionaba antes, que todos los pacientes tengan adherencias todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, si se empieza a reportar con cada paciente que se hizo liberación de adherencias, lo que sucede es que a la aseguradora le genera desconfianza y lo que hace es solo reservarse el derecho de autorizarlo. Ahora, ¿qué factores sí contribuyen a la cobertura de ese procedimiento? La adecuada descripción de la adhesiólisis en la nota operatoria es crucial. Es importante que se reporte, ¿verdad? Y que se establezca qué se hizo. Muchas veces la liberación de adherencias inclusive toma mucho más tiempo que el procedimiento quirúrgico principal. Y de hecho la tabla de California lo sabe y por eso le otorga una buena cantidad de unidades por ese código. Entonces, pero es importante que el cirujano haga ver en su récord operatorio cuándo inicia la liberación de adherencias, qué es lo que está pelando, en qué momento terminó, ¿verdad? Cuidar la frecuencia, lo que les mencionaba, ¿verdad? No es lógico que todos los pacientes tengan adherencias todo el tiempo, ¿verdad? Describir las estructuras viscerales involucradas y el tiempo que toma la liberación, que es lo mismo que mencionaba en la parte primera, solo que es bien importante que describan qué estructuras están uniendo esas adherencias y cómo es que está estorbando la adherencia realmente para el procedimiento quirúrgico.
Y solo se puede aplicar un código por sesión quirúrgica, ¿verdad? O sea, solo se puede cobrar una vez y, digamos, una paciente ingresa, entra a sala de operaciones durante un procedimiento mayor, se hace la liberación de adherencias, sale y durante la recuperación hay necesidad de una reintervención, de un second look, de abrir de nuevo y entrar a ver qué está pasando, si hay alguna fuga, algo por el estilo. Ya la aseguradora ya no va a pagar nuevamente liberación de adherencias en ese segundo procedimiento, ¿verdad? Sino hasta mucho tiempo después. Factores muy importantes también que hacen merecedor de pago para la liberación de adherencias son antecedentes quirúrgicos previos. Pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos del mismo sitio, obviamente, ¿verdad? Son pélvicas o si es peritoneal, o si tuvo radioterapia, también hace importante que se mencione para que la aseguradora entienda que sí, pues de hecho hay una causa lógica por la cual hay adherencias ahí que son muy firmes y que hay necesidad de brindarle más tiempo al procedimiento quirúrgico para poder liberarlas. Bueno, ya en la última recta, ya en el último hack, se refiere al uso de tecnología para codificación. En la actualidad hay algún número de ofertas de software que les puede servir para consultar codificaciones. Sin embargo, hemos visto que hay muchos desafíos alrededor de la creación de softwares para codificación. El primero es que casi en su totalidad se han hecho softwares de codificación únicamente en Estados Unidos y se han hecho en idioma inglés. También estos softwares tienen guías de codificación que están actualizadas conforme se van actualizando las ediciones de la CPT, y también incluyen alguna otra información estadística que para efectos del trabajo médico en Guatemala pues no es del todo útil. La mayoría de estos softwares son para consulta de códigos, ¿no? Ustedes introducen el nombre del procedimiento que quieren buscar el código y van a recibir un set de códigos y deben de elegir como el que más les parezca adecuado. Pero realmente estos softwares están diseñados no para uso de médicos, sino para uso de codificadores profesionales. Entonces, el reto aquí es que para que les sirva a un médico, el médico debe saber codificar bien. Y eso es algo que en la actualidad en Guatemala, pues todavía es un reto, ¿verdad? Aprender a codificar, pues si bien no es nada muy difícil, toma tiempo. Y el no saber codificar es la principal causa de mal cálculo de honorarios, y por eso es que las aseguradoras muchas veces pagan muy poco porque no contratan codificadores médicos, sino que contratan personal que aprende a hacer una correlación entre un diagnóstico y un set de códigos que se conoce como protocolos de codificación. Entonces los codificadores en las aseguradoras muchas veces se limitan, ellos no hacen la codificación en sí, ni la auditoría del procedimiento, sino lo que hacen es solo ven el diagnóstico, van a la carpeta correspondiente, hacen doble clic y ahí les aparece el protocolo de codificación, y por eso es que muchas veces los médicos se sienten como subvalorados su trabajo porque no se están tomando en consideración muchas circunstancias como las que les expliqué a través de todos los hacks que pueden alterar el valor de los procedimientos, ¿no? Entonces, para ayudar en este sentido, Intelimédica desarrollamos una aplicación que se llama IntelliCoder, que lo que hacemos nosotros es poner en contacto a los médicos con codificadores profesionales. Y lo que hacemos es que a través de un dispositivo móvil, el médico puede enviar un informe de lo que ha hecho con un paciente o la fotografía de su récord operatorio, o bien puede dictar y enviar una nota de voz explicando el procedimiento que hizo. Esa información es recibida
por un codificador profesional que que sabe codificar y que no solo usa protocolos de codificación, y le devuelve al médico usuario un reporte de los códigos que debe solicitar a la aseguradora para un cálculo más exacto de sus honorarios. Ventajas de usar IntelliCoder es que está en idioma español. El precio de la aplicación se calcula en moneda local. Hacemos codificación done for you, como les explicaba, ¿verdad? Nosotros no pretendemos que los médicos aprendan a codificar, o sea, no es nuestro interés que los médicos, nuestro interés es que los médicos se dediquen a sus pacientes y que reciban el mejor pago posible por ese trabajo que están haciendo tan loable. Entonces, nuestra idea de ayudar y hacer la vida más fácil de los médicos es haciendo la codificación para ustedes. También hay interacción directa con los codificadores, ¿verdad? Los codificadores profesionales a los que se les asigna su caso son codificadores que han pasado pruebas, ¿verdad? Que van a ser seleccionados a través de sus competencias y no solo de si tienen experiencia trabajando con una compañía aseguradora u otra, porque realmente hemos visto de que de las compañías aseguradoras no se forman codificadores. Y ustedes van a tener, los usuarios pues tienen la oportunidad de interactuar directamente con los codificadores, donde los codificadores pueden explicarle a los usuarios y a los médicos los argumentos que deben de utilizar para hacer valer uno u otro código contra el asegurador. En la actualidad no existen sistemas que dependan de inteligencia artificial o de machine learning para codificación médica. De hecho, la aplicación de inteligencia artificial y machine learning en codificación médica está todavía a muchísimos años de empezar a implementarse. Y esto es porque la interpretación de la información médica deja muchas áreas grises, como lo mencionaba antes, y está sujeto a muchas interpretaciones. De tal forma que si ustedes agarran a 5 codificadores de diferentes regiones en Estados Unidos y les piden que codifiquen el mismo ejercicio o el mismo récord operatorio, lo más probable es que obtengan 5 diferentes ejercicios. Porque la codificación médica, como les digo, no es algo al igual que la medicina, no es una secuencia de pasos que ya están establecidos y que están puestos en piedra, y a partir de ahí, entonces, no se hace nada más, ¿verdad? El actuar médico y la ejecución de un plan terapéutico depende de la evolución del paciente, depende de las circunstancias nutricionales, depende del país donde se encuentre, de muchos factores sociales, psicológicos. Ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, nosotros ofrecemos codificación hecha por codificadores profesionales humanos. No son máquinas que tienen ya los protocolos de codificación ya establecidos, ¿verdad? Eso no funciona y está todavía, el mundo está a muchos años de que eso se empiece a trabajar de esa forma. Hay planes flexibles también de acuerdo a las necesidades que tengan los médicos, ¿verdad? Los planes que ofrecemos son por número de codificaciones que necesiten y no tanto por usuarios, donde una misma organización puede tener 300 médicos y los 300 médicos entre todos van a pagar el plan que elijan. Ya les voy a mostrar ahorita los planes que hay disponibles, ¿verdad? Son herramientas que están disponibles online. No necesitan de que ustedes cuenten con un servidor en su oficina y se pueden utilizar a través de una app móvil que toda vez ustedes tengan acceso a internet, pueden hacer uso de ellos. ¿Cómo funciona? Si les interesa, pueden completar un formulario de admisión donde se registran con una cuenta como organización. Como les explicaba, la organización corresponde a uno o más médicos que trabajan juntos y no hay límite de usuarios. Entonces, puede haber una organización de un solo médico o una organización de 345 médicos, como es algunos de los hospitales grandes de Guatemala. Hay planes donde eligen pagar un solo ejercicio de codificación, o 5, o 10, o 20 codificaciones al mes, según el número de usuarios, de miembros de la organización o según sus necesidades.
Ahí mismo se introducen los datos de facturación y a los que estén interesados, pues solo nos lo hacen saber y nosotros nos vamos a comunicar con ustedes para poderles programar un demo y hacer un tutorial para el uso de la plataforma si les interesa. Aquí pueden ver los planes. Una codificación individual cuesta 125 quetzales. La básica, que es de 5 codificaciones al mes, es de 550 quetzales al mes, con opción a recompra en caso de que se les acaben y necesiten una adicional. El plan oro, que son 10 codificaciones, son 985 al mes. Y el de 20 codificaciones diamantes, 1725 al mes, que les incluye 20 codificaciones. Pueden haber varios usuarios por cada cuenta, y tienen además 30 minutos de asesoría personalizada para la organización. Todas estas con opciones de recompra en caso de que se les acaben. Dependiendo del plan, el básico de la recompra cuesta 115, el oro 105 y el diamante 95. Así que creemos y sabemos que a través de la correcta aplicación de códigos se mejora considerablemente el honorario médico, ¿verdad? Se calcula de manera más objetiva y eso hace médicos más felices. Así que esos son los 8 hacks y vamos a empezar a hablar, vamos a dar lectura a algunas de las preguntas que nos hicieron. El doctor Pozuelos dice, a veces solicito códigos por la complejidad del caso y aún así no autorizan. Es cierto, esto pasa bastante frecuente, es algo que les mencionaba al principio, doctor Pozuelos. Es muy importante tener en cuenta que hay que tener muy buenas habilidades de comunicación y de negociación, y sobre todo describir los procedimientos de tal forma de que ellos vean que en efecto son muy dificultosos. Son procedimientos muy difíciles o muy delicados, y si de esa misma dificultad hace merecedor de algún modificador, por ejemplo el modificador 22, es importante hacérselos mención ahí. La aseguradora al final de cuentas puede decidir que no lo autoriza, pero si usted ya lo argumentó y lo documentó, entonces esa porción que no autorice se convierte en un gasto no cubierto. Y aunque al final de cuentas, yo sé que molesta muchas veces, porque a veces los pacientes no estaban preparados para hacer ese pago extra, ¿verdad? Pero es la única forma como las aseguradoras pueden entender de que realmente lo que está diciendo y lo que está reportando, esa dificultad que está reportando es cierta, ¿verdad? Entonces, a veces se hace necesario. En mi experiencia, yo soy creyente ferviente de que es a través de esa presión que le ejerce el asegurado a la aseguradora, donde la aseguradora pues llega a considerar mejor el pagar más por estos procedimientos que son muy complicados. Si lo abordamos como un médico a la vez, muy difícil, muy difícil. Entonces, y sobre todo entender de que la aseguradora no sabe codificar. Las aseguradoras no saben de codificación realmente. Entonces, ellos ven su protocolo de códigos y eso es lo que autorizan, y después cuesta hacer que les entre cualquier variante de ese protocolo. Para ellos es incomprensible. Entonces, pero si nosotros lo comentamos de una manera adecuada, hasta se lo mostramos al paciente y le decimos, mire, hay un sistema de codificación que establece que el procedimiento que yo le hice aplica esto, este pago, y esto por la laboriosidad. Hasta los pacientes lo entienden y ellos mismos muchas veces están hasta gustosos de pagar esas diferencias o esos honorarios. No lo vean como diferencias, son gastos no cubiertos. Luego el doctor Pozuelos también nos dice, también cuando autorizan honorarios ponen que incluyen visitas, y por lo que dice, ¿para qué escribir si igual no lo pagarán en el tiempo que se le da al paciente? La tabla de California establece
Para los códigos quirúrgicos tiene un follow-up days, se llama, donde determina el número de días de seguimiento postoperatorio que ya se debe de considerar como pagados. Durante ese tiempo, el cirujano no puede cobrar, eh, no puede cobrar honorarios por las visitas, porque técnicamente ya está pagado dentro del procedimiento quirúrgico. Hay algunos códigos quirúrgicos que tienen menos follow-up days que otros. El mayor número de follow-up days es de 90 días, el menor es de 0, pero hay ciertas circunstancias en la sección de evaluación y manejo y ciertos modificadores de la sección de evaluación y manejo que pueden hacer valer esas visitas, que establece que sí se pueden cobrar. Obviamente, las visitas que son por el seguimiento postoperatorio, si no hay ninguna complicación, si no hay nada, perdón, si no sucede algo diferente a lo esperado que durante el postoperatorio, entonces no se puede cobrar esas visitas. Pero hay ciertas circunstancias bajo las cuales sí se puede cobrar, la tabla lo ampara y es cuestión de darle una leída a los modificadores específicamente de la sección de evaluación y manejo. Eh, Tal vez más adelante, si tengo oportunidad de encontrar algunos modificadores, se los puedo hacer llegar para que los vean. Y sobre todo ejemplos, ¿no? Otro punto es que los médicos que están autorizando muchas veces no conocen el procedimiento y no les da la gana autorizar y complica la situación con los pacientes. Totalmente de acuerdo. Y de hecho ese es precisamente el problema principal con el que yo me encuentro a diario, ¿verdad? Usted sabe que yo trabajo en Herrera Gerandi y hago trabajo de codificación todos los días y realmente es bien frustrante muchas veces tener que lidiar con personas que no saben codificar. Entonces es evidente que solo ponen códigos basándose en los protocolos que alguien hizo antes que ellos y solo se limitan a eso. Entonces, gran parte del éxito que hemos conseguido en el hospital en términos de codificación es que hemos aprendido a argumentar de manera tal vez más incisiva o mejor, digamos, de argumentar mejor y tal vez somos un poco más pacientes con ellos que lo que pueden ser los tratantes para explicarles y para documentarles todo lo que los médicos hicieron, para argumentar y hacerles ver los razonamientos técnicos, así se les llama. Razonamiento técnico por el cual este código y este otro merece pago. O si no, los desafiamos a ellos, ¿verdad? Les decimos, bueno, si no lo va a autorizar, entonces, por favor, necesito que me dé el razonamiento técnico que hizo usted para determinar que no merece pago. Cuando se les pide eso, generalmente no lo pueden hacer, o sea, no lo tienen, porque no hicieron un razonamiento de nada, ¿verdad? Simplemente se limitaron a abrir una carpeta donde habían unos códigos que ahí estaban establecidos por procedimiento, pero no razonaron nada, no leyeron el documento, no leyeron la información, solo vieron diagnóstico, procedimiento, código. No hay un razonamiento del trabajo, de lo que se describe en el récord operatorio, y eso es un gran reto, es un gran obstáculo, pero hay que desafiarlos, ¿verdad? Hay que pedirles y exigirles el razonamiento técnico por el cual deciden no pagar uno u otro código. Tampoco las aseguradoras actualizan sus tablas y al poner procedimientos novedosos o avanzados son rechazados o ponen códigos que no corresponden o de menor valor. Sí, totalmente eso hacen. Y es algo que les mencionaba al principio cuando hablábamos de los NCCI Edits, ¿verdad? Son de doble estándar porque no quieren actualizar sus tablas, pero utilizan guías de NCCI que son actualizadas. Y sí o sí usan actualizadas porque no hay antiguas, o sea, no hay de antes. Porque si hubieran, las usaran también. Pero usan actualizadas y no es congruente que usen NCCI Edits del año 2021 y se rehúsen a actualizar su tabla del año 94. Lo que hemos hecho con algún éxito es empezar a imponer los códigos nuevos.
¿verdad? Yo personalmente soy de la opinión de que el éxito de la actualización de estos códigos se va a hacer no en general, o sea, yo no creo que se vaya a actualizar las tablas de un solo, sino que creo que se puede lograr actualización de códigos por sets, por especialidades, y las que tienen realmente el poder de hacer eso, en mi opinión personal, son las asociaciones de especialistas. La asociación de cirujanos, las diferentes asociaciones tienen una muy buena posición de poder que les podría permitir ir imponiendo el uso de esos códigos entre sus miembros, y cuando eso se vuelve lo usual, la idea es que la utilización de estos códigos nuevos se convierta en lo usual, razonable y acostumbrado, como le llaman los aseguradores, ¿no? Pero lo usual, razonable y acostumbrado para el gremio, no para la compañía, ¿verdad? Entonces, cuando eso se empieza a imponer ese uso, lo que ha sucedido, que hemos hecho eso con éxito, en algunos casos, es que la aseguradora pide negociar. Dicen, miren, ya no, por favor, ya no cobren esos códigos así, pero entendemos de que no pueden seguir cobrando los códigos viejos. Entonces, sentémonos y lleguemos a una negociación de este código, cuando son procedimientos muy novedosos. Eso es algo que puede tomar en cuenta, doctor. Si uno cobra directo, lo echan del seguro, las aseguradoras asustan con el petate del muerto. Realmente, eh, si usted está demostrando que tiene un ejercicio de codificación bien hecho, bien razonado, con los argumentos adecuados, y ellos no están de acuerdo con eso, simplemente porque no están de acuerdo, entonces es cuestión de hacer valer el contrato y decirles, miren, de acuerdo a nuestro contrato tenemos que estar de acuerdo. Y como no estamos de acuerdo, yo voy a aceptar lo que ustedes me están pagando y voy a pagar esta otra parte como un gasto no cubierto, porque no estamos de acuerdo, no llegamos a un consenso. También eso significa que en algún momento el médico debería estar en la disposición de bajarle un poquito, ¿va? Y suena como, cae mal, ¿verdad? Porque uno dice, es que este es trabajo médico, pues no son tomates que se están vendiendo, pero son habilidades de negociación y pues vale la pena realmente hacer eso. Las aseguradoras echan a los médicos de las redes cuando hacen cobros desmedidos y o que engañan a la aseguradora, por ejemplo, ¿verdad? Que reportan un procedimiento cuando realmente hicieron otro, cosas así, ¿verdad? Pero sí, por cobrar gastos no cubiertos, y es que hay que tener mucho cuidado con la terminología que se utiliza. Usted no diga, nunca diga a la aseguradora que está cobrando una diferencia. Usted diga, estoy cobrando un gasto no cubierto, porque eso está definido dentro del contrato. Pero si usted dice, estoy cobrando una diferencia, está transmitiendo de que usted está cobrando una parte adicional de honorario a su gusto y antojo. Entonces, eso sí lo ve mal la aseguradora y eso sí puede ser un motivo de darle de baja de su red. Pero si usted usa los términos correctamente y les dice, miren, es que yo no estoy cobrando diferencias. Yo estoy cobrando un gasto no cubierto por ustedes. Ahí es diferente la cosa. No lo pueden sacar de la red por eso. Doctor Bolaños dice, en caso de reparación de múltiples tendones, flexores y los códigos dicen each additional, ¿significa que las unidades se cobran al 100% cada tendón? Sí, así es correcto. Si dice each additional, se cobran al 100% cada tendón. Si dicen each, se cobra un código por cada tendón, pero se le aplica el modificador de procedimientos múltiples. Mi sugerencia es que lo cobre siempre al 100%. Porque en muchas ocasiones las aseguradoras sí lo autorizan, aun cuando no dice each additional y solo dice each. No sé si me voy a entender, ojalá que sí, pero mi sugerencia es cóbrelo siempre al 100%. Lo peor que le puede suceder es que se lo paguen 150-25, pero si dice each additional, sí se lo tienen que pagar al 100%, cada uno. Veamos dónde podemos conseguir la tabla actualizada, la que me pasaron del seguro. Hay procedimientos borrados, sí. Así es, doctor Cuellar. Las tablas actualizadas, uno puede adquirirlas a través de la EMA, tiene que solicitar una licencia para comprarlas. Hay algunas tablas que venden en Amazon, pero yo francamente no recomiendo que se compren en Amazon porque no
no sé qué tan confiable sea el vendedor. Entonces, pero si usted va a la EMA, puede conseguir las tablas actualizadas en versión impresa o en versión digital. Lo único es que debo advertirle, las guías CPT que usted puede comprar actualizadas en la actualidad no incluyen valores de unidades. Los valores de unidades los puede obtener a través de otros softwares o comprando otros listados. Pero el asunto es de que los valores de unidades que usted va a conseguir en la actualidad van a ser los valores de unidades que utiliza CMS. Hablamos al inicio de la charla que CMS es el Center for Medicaid Medicare Services, que es como la oficina de codificación para el Seguro Social. Este valor de unidades que ellos utilizan, perdón, se debe de multiplicar por una serie de factores, por un factor que se llama índice de factor geográfico. Esto varía dependiendo de cada estado y dentro de cada estado hay diferentes índices hay diferentes factores de índice geográfico, perdón. De tal manera que, digamos, la tabla de California se llama así porque la que trajeron en los años 70 a Guatemala era la edición con el factor geográfico de la Workers' Compensation Office del estado de California. Ahora, en la actualidad, creo que hay 5 diferentes factores geográficos dentro de California únicamente. Y así cada estado tiene varios. Entonces, mi sugerencia es que pueda no solo hacer la inversión de tener una guía actualizada, sino que además, o mejor, solo buscar un software para consulta de códigos que le dé el valor de CMS y aparte conseguir un factor geográfico que sea, digamos, aquí se utiliza mucho los aseguradores usan mucho de Florida, que es uno caro, de hecho. Se usa de Florida eh, y hay varios en Florida, entonces, pero hay algunos softwares que le pueden decir cuánto se cobra en dólares, de acuerdo a Medicare. Y, por ejemplo, algo que nosotros hemos hecho es que vemos cuánto se está pagando por un procedimiento muy nuevo en Medicare y la regla, de acuerdo a lo que nos han contado los doctores, los especialistas y subespecialistas que recién vienen de hacer sus estudios y sus entrenamientos de Estados Unidos, es que más o menos el 200% del valor de Medicare es lo que se cobra en un hospital tipo A en Estados Unidos. Entonces hacemos esa como comparación, ¿verdad? Si el procedimiento según Medicare es $2,000, el 200% va a ser $6,000, ¿no? Entonces, eso lo podría dividir dentro del factor quirúrgico de la aseguradora con la que esté trabajando y eso le va a dar un muy buen número, pues más o menos certero de cuántas unidades debe cobrar por ese procedimiento. Pero hay que tener mucho cuidado porque si usa el valor de unidades, de acuerdo a CMS, hay valores de unidades que aumentan más de 600% en relación a la tabla de California que estamos usando en la actualidad en Guatemala. Entonces, se sale completamente del mercado, ¿verdad? Usted va a encontrar procedimientos que, de acuerdo a las unidades, una histerectomía está saliendo en 23, una histerectomía laparoscópica con anexectomía en un útero que pesa más de 250 gramos, le va a dar en unidades más de 23 unidades. Entonces, 23 unidades hay procedimientos de neurocirugía que valen eso, entonces no es muy congruente, se sale completamente del mercado. Entonces, sí le sirve, consiga la guía actualizada, yo le puedo mandar algunos links donde puede conseguirlas. Puede conseguir las tablas, las guías CPT actualizadas de escritores para que vea que hay códigos nuevos que describen mejor los procedimientos, ¿verdad? Por ejemplo, tratamiento de quemaduras. Eso es algo que las tablas que se utilizan aquí en Guatemala en la actualidad por las aseguradoras no está bien descrito. Y realmente hay toda una sección de quemaduras que tarifica mucho mejor ese trabajo, ¿verdad? Entonces, sí vale la pena tener esas guías. Lo único es que le advierto que no va a tener el valor de unidades, ¿verdad? Si las consigue, quiere hacer la inversión, con mucho gusto más adelante
podemos platicar y le enseño cómo, le puedo enseñar cómo se utilizan y cómo consultar los valores de CMS y cómo hacer esa transformación del honorario al honorario en Guatemala. Con mucho gusto, no se preocupe por eso. Se le voy a hacer llegar los links por correo. Y vamos a Pami. Ven. Sí. Se me bloqueó esto. Gracias. Jorge González dice, y agregaría, ¿por qué razón un segundo procedimiento en una cirugía se paga el 50%? ¿Acaso se opera solamente la mitad del segundo problema? No, realmente no va enfocado en eso, realmente, ¿verdad? La idea es, pues, el origen del modificador 51, que es el de procedimientos múltiples, lo que establece es que está haciendo dos procedimientos a través de un mismo abordaje, lo cual lo hace técnicamente menos complicado. No estoy diciendo de que sea fácil, ¿verdad? No, por favor, no vayan a malinterpretar mis palabras. Solo estoy tratando de explicar por qué es que existe ese modificador. No es lo mismo que usted haga que introduzca los puertos y quita un mioma, sale, cierra y luego lo vuelve a abrir y entra y entonces quita un quiste en el ovario, ¿verdad? O sea, eso es, o sea, es algo que no se debe de hacer, ¿verdad? O sea, no es ningún plan quirúrgico establece que esa es la forma de resolver esos dos problemas. Entonces, lo que hace la American Medical Association, o como lo definió la American Medical Association en su momento, cuando creó ese modificador, es de que aprovechando que ya hay un abordaje, entonces, y se hacen diferentes procedimientos ahí, entonces, pues no es lo mismo que hacerlo solo uno independientemente del otro. No sé si me voy a entender. Entonces, por eso es que lo calcula de esa forma. Realmente, no es una, yo siento que es mi opinión, pues, que es una manera bastante objetiva de calcularlo. Yo he oído, pues, muchos comentarios a veces de algunos médicos que se molestan por el cálculo total de honorarios, que al final no es dependiente de la tabla, sino que es dependiente del mar arancel que paga la aseguradora, ¿verdad? Pero me dicen, es que por esa cantidad de honorarios, mejor lo opero ahorita y dentro de una semana lo vuelvo a operar, ¿verdad? Entonces, pues, yo sé que uno molesto puede hacer un comentario así, pero bajo ninguna circunstancia va a someter a un paciente a esas condiciones, ¿verdad? O sea, no, en principio no es viable, es una recuperación más dificultosa, es antiético, hay un montón de cosas ahí, ¿verdad? Pero esa es la esencia del modificador, es ese. Se aprovecha el mismo abordaje, ya se está ahí, entonces se trabajan diferentes estructuras y por eso es que lo calcula así, para que no salga un número muy enorme, porque a veces salen números muy grandes de honorarios, de unidades, pues, ¿verdad? Porque la tabla no sabe cuánto va a ser el honorario, solo sabe las unidades, ¿verdad? Entonces, sale un número muy grande y cuando se transforma contra el arancel, el número del honorario es demasiado grande. Ya se convierte en un cálculo no objetivo. Y creo que tenemos otra, solo que se me volvió a bloquear. Y eso es todo. Entonces, gracias a todos por su tiempo. Les vamos a hacer llegar un correo dando seguimiento. Las gracias por haber asistido el día de hoy. Estuvo muy interesante las preguntas que hicieron. Los felicito a todos. Vamos a mandarles un correo de seguimiento, de agradecimiento y les vamos a enviar un link por si están interesados en ver el demo de IntelliCoder, pues ahí pueden pinchar y nos vamos a comunicar con ustedes vía WhatsApp para agendar de acuerdo a su tiempo el mejor momento de poderles enseñar nuestra herramienta y la manera como nosotros podemos hacer la vida de los médicos más fácil.
Así que muchas gracias a todos, les deseo muchas bendiciones y estamos viendo en el camino. Gracias.